fiestas y festines en la Roma imperial, derroche y desenfreno. Los banquetes romanos presentaban platos de lo más extravagantes, algunos de ellos sorprendentes, como las croquetas, los tacones de camello o las lenguas de faisán. Asimismo, algunos cronistas relatan escenas extrañas, como comer pájaros en un aviario lleno de faisanes vivos o asar un jabalí relleno en su interior con estorninos vivos que al cortarlo volaban desde las entrañas del jabalí. El antiguo romano nos invitó a cenar. Imaginemos que estamos parados a orillas del Tíber al atardecer. Después de un día libre de trabajo, comienza el descanso de la tarde y todos los hogares empiezan a preparar la cena. Estamos en la era de los imperios, donde el estilo austero de la comida republicana ha sido sustituido por el lujo. Al principio el gusto romano era sencillo. Un alimento básico en todas las mesas durante la República, hasta el siglo I a.C., era la famosa legumbre, la polenta, hecha de harina, normalmente de farro, remojada en agua, hervida y servida con frijoles, huevos, verduras, lo que fuera, o también permitirse carne. El plato se difundió tanto en la antigua Italia que los griegos llamaban a los romanos pultífagi pultifagonides, o comedores de polenta. Aunque la nobleza pronto abandonó las legumbres y las sustituyó por el pan, entre los siglos I y II, Juvenal recuerda que la polenta todavía se cocinaba en cazuelas de barro humeantes en las casas de los pobres. Tiempo de carnes, aves y pescados. Cuando se abandonó por completo la sencillez, los banquetes se convirtieron en un símbolo de estatus aristocrático durante el imperio. El consumo de carne aumentó significativamente, especialmente la de cerdo, que según Plinio era la carne más deliciosa, la única carne disponible en 50 sabores diferentes, la de cabra y menos aún la de oveja, uno de los primeros animales en obtener leche, y la de lana. La carne de ave también es muy apreciada. Patos, palomas y gansos que se engordan para obtener ficatum, nuestra versión del foie gras. Por otro lado, las gallinas se crían durante mucho tiempo solo para poner huevos. La carne de vacuno no se consumía en grandes cantidades porque los animales eran tan necesarios para el trabajo de campo que a finales del siglo IV, matar una vaca se castigaba con el destierro o la muerte. La caza de animales como liebres, corzos y jabalíes completa el escenario. La pulpa es firme y pastosa, por lo que se hierve 1, 2 o incluso 3 veces en agua o leche. A medida que pierde todo su sabor, se le añaden salsas, especias y condimentos para hacerlo apetecible. El pescado entró en la dieta relativamente tarde, pero su consumo se expandió durante el imperio. Anguila, salmonete, platija, lubina, crustáceos, moluscos muy caros y morenas. Nuevos sabores con frutas y alimentos exóticos. A medida que el Mediterráneo se expandió, llegaron nuevos alimentos y sabores a las orillas del Tíber. Entre ellos, frutas como las cerezas se introdujeron en el año 65 a.C. De acuerdo a la tradición, Lúculo los descubrió en el Mar Negro luchando contra Mitrídates. Los melocotones y los limones, nativos de China y Pakistán, fueron traídos a Roma desde Persia, albaricoques de China. Las granadas se utilizaban en todas partes. Es muy conocido en Oriente, mientras que los dátiles proceden de África. Estas frutas exóticas eran tan caras que Marcial se quejaba de la tacañería de los anfitriones al no ofrecerlas a los comensales. La reserva animal alberga animales exóticos como avestruces de África y faisanes de la región del Mar Negro. Durante el imperio también se emplearon cocineros profesionales. Sin duda, los más populares son los orientales y los griegos, que no solo cocinan platos exóticos, sino que también crean verdaderas obras de arte, porque la comida debe presentarse en la mesa de forma escénica. Nos hemos alejado de la sencillez de los primeros propietarios que cocinaban sus propias comidas.
Dere Coquinaria, un manual de cocina escrito por el gourmet Apicio del siglo I, es posiblemente el tratado gastronómico más famoso del mundo antiguo e ilustra bien el estado de la cocina en el período imperial. Sus recetas enfatizan la mezcla de carne y pescado en un mismo plato, el uso y abuso de especias para disimular el sabor de la comida y, sobre todo, la mezcla de lo dulce y lo salado, que da a los platos su típico sabor amargo de tradiciones orientales. Ocultar el sabor original de la comida puede parecernos absurdo hoy en día, pero no lo era para los antiguos romanos. Imagínense que Marcial, en uno de sus aforismos, elogiara el virtuosismo de un cocinero que sabía imitar todos los platos utilizando únicamente calabazas. Incluso el propio Apicio dio la receta del arenque, sin arenque. Las cenas. Como sorpresa, las sorpresas eran necesarias para los invitados, como se refleja en el Satiricón de Petronio, una obra de fantasía, pero sin duda inspirada en la moda real del siglo I. Para la cena nos sirvieron un jabalí hervido rodeado de lechones hechos de pasta de almendras con 2 cestas llenas de dátiles colgando de sus colmillos. Cuando el chef hunde un cuchillo en las costillas del animal, salen volando estorninos vivos. Sin embargo, su libertad dura poco, ya que las aves son capturadas, cocinadas y servidas inmediatamente. Aparte de la literatura, un plato muy famoso y refinado es el Porcus Troianus, un cerdo relleno de salchichas, salsas aromáticas y verduras. Su nombre recuerda al legendario caballo de Troya que fue relleno por un soldado en Grecia. Lúculo, el hombre del placer, construyó un triclinio en el aviario. Mientras los invitados prueban la carne de pavo real o faisán, también pueden ver cómo el pavo real o el faisán se pasean vivos alrededor de ellos en el aviario. Pero hay un pequeño inconveniente: el olor del gallinero no permite permanecer en él. También se relata que el triple corte de agua era mejor lugar para deleitar el paladar. Plinio el Joven describió uno. En un extremo de la piscina curva, los comensales se reclinaban en una cama triclínica de piedra. Del otro lado, los camareros empujaban a la superficie del agua bandejas de madera llenas de delicias y las dejaban flotar ante los comensales. Era popular entre los ricos utilizar nieve para enfriar los alimentos. El helado se elabora con leche, huevos y miel, un helado verdaderamente vanguardista. Entonces, como ahora, los médicos se oponían a las bebidas heladas porque la nieve también llegaba en vasos sucios debido a los distintos pasos que implicaban: recogida en las cimas nevadas, transporte en vagones, embalaje en paja y almacenamiento final. Plinio relata cómo Nerón, en un acto pionero, empleó la nieve para refrescar el agua, mientras que Suetonio detalla su innovadora práctica de sumergirse en baños helados como estrategia para combatir el sofocante calor del verano. La alimentación de la élite romana. A lo largo del tiempo, los gustos sufren transformaciones notables, y esto se refleja especialmente en los manjares apreciados por la aristocracia. La carne de pavo real, por ejemplo, era considerada un festín exquisito y costoso. El ave, una vez preparada, se presentaba entera, adornada con sus espléndidas plumas. Según el edicto de Diocleciano, se revela que la hembra del pavo real, con sus plumajes más modestos, tenía un valor 1/3 menor que el macho. Además, se relata que la lengua de flamenco y los talones de camello, de los cuales Apicio proporciona incluso una receta, eran auténticas exquisiteces. No podemos olvidar mencionar el cerebro de avestruz, altamente valorado por Heliogábalo, ni la carne de cachorro de perro. Aunque muchos de estos alimentos nos resulten hoy repulsivos, los antiguos romanos nos enseñaron que sobre gustos no hay nada escrito. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información como esta. Te veo en el próximo video. Hasta luego.